Buenas tardes. Estamos viviendo una situación relacionada con la pandemia, con la COVID-19, el famoso coronavirus, un poco complicada, y estamos, yo creo, sobrepasados o saturados de información más o menos veraz. Y tenemos hoy con nosotros, tenemos la suerte de contar con Alberto Sánchez. Hola Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues a ver si haces un poco, o nos abres un poco de luz en este túnel tan Uy, oscuro que se nos ha presentado de forma inesperada y un poco cruenta, ¿no? Para todos. Y bueno, pues para los que no te conozcan, pues estamos ahora mismo con Alberto. Alberto Sánchez, además de ser el gerente de Tiempo Libre B612, una empresa de actividades eh, de turismo activo, de tiempo libre, de formación, y un sinfín de de todo. sueños y de ideas. Bueno, pues Alberto es, si no recuerdo mal, es ingeniero civil de la por la Universidad de Salamanca, también es técnico en prevención de riesgos, es técnico en deportivo de media montaña, miembro del Comité de Naturaleza, miembro del Comité de Seguridad de la Federación Española de Montaña y Escalada y, bueno, además doctorado en prevención de riesgos y accidentes de montaña por la universidad, si no recuerdo mal, esta era de Zaragoza. Bueno, De aparte de Zara. otros muchos títulos que tampoco voy a estar diciendo, era simplemente pues por la gente que no te conoce, que no te conoce, pues que va a poner no cara, que te la va a poner rápido, pero sí algunos títulos, ¿no? Pues con quién estamos hablando. Como decíamos, estamos en esta situación un poco rara, comprometida, esta pandemia que nos está afectando a todos y, bueno, aparte de tener el boletín oficial del Estado, que todos los días, casi a diario, que es un poco exageración, pero estamos ya acostumbrándonos a que de una forma muy periódica, pues tenemos nuevo boletín con nuevas instrucciones, con nuevas normativas, que estas sí que lo son. Pues bueno, también tenemos por otro lado, por ejemplo, al Consejo Superior de Deportes, que también está con sus informaciones, pero también tenemos a la Federación, a la FEDME, a nuestra Federación, a la Federación de Montaña, que en este caso también ha hecho un importante estudio en el que se establecen unas recomendaciones que pueden ser bueno, pues muy importantes para todos los deportistas y específicamente para los deportistas relacionados o federados con nuestra FEDME, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ya que te tenemos por aquí, Alberto, cuéntanos un poco, si te parece, en qué consiste o en qué ha consistido todo este trabajo que habéis estado llevando a cabo desde el Comité de Seguridad, o un poco el proceso de elaboración, o si te parece, bueno, pues algún pequeño resumen de cómo ver la práctica deportiva, en este caso montañera, de todos los socios afiliados o las recomendaciones que se pueden dar para las prácticas de actividades en el entorno o en el medio natural. Vale, uy. Bien, pues mira, buenas tardes o buenos días a todos. Y bueno, contaros un poco pues, el proceso. Y el proceso empezó hace mucho, ¿vale? Parece que ya no sé si se ha pasado rápido o se ha pasado muy lento, porque ha dado para muchas cosas. Digo, como bien has contado, nosotros al principio ya nos imaginábamos que iba a haber un abanico enorme de información. Entonces, el primer trabajo fue cribar toda esa información que iba llegando. Tener mucha paciencia, que ha sido un poco la línea a seguir durante toda esta crisis. La paciencia primero nos pidieron para tener en casa o estar guardados en casa y ha habido que tener mucha paciencia en eso, en cribar toda la información y qué era necesario, qué era importante, qué no y qué se puede hacer y qué no. ¿Vale? Entonces, para ello creamos un grupo de trabajo en el que estábamos pues, los miembros del comité de seguridad, que hay grandes profesionales, pues hay técnicos de prevención, hay también doctores, especialistas en medicina de montaña, tenemos guías de alta montaña, pues un montón de varios compañeros que saben mucho de muchas cosas de montaña. Y además, pues juntamos a todos los responsables de seguridad de las federaciones autonómicas. Eso era importante porque al final España es un estado que es y la información hay que cribarla y cada comunidad autónoma pues tiene que poder diferenciarse o poder transmitir toda la información de forma veraz. Entonces, pues queríamos que el documento fuera desarrollado por todos. Y a partir de ahí empezamos a crear información, tanto la del Consejo Superior de Deportes, que lógicamente es algo muy general y hay que entenderlo así. Un consejo en el que trabaja todas las disciplinas deportivas, pues no puede particularizar tanto como podríamos hacerlo nosotros. Y es lo que pretendíamos, coger todas las instrucciones que lanzaba el Ministerio de Sanidad en este caso,
que es el que tiene que hacerlo al estar el estado de alarma activo, no las comunidades autónomas, y luego además particularizarlas en nuestros deportes, que no son pocos, porque encima nosotros, pues bueno, hay federaciones con un único deporte o con deportes similares que era sencillo, pero nosotros teníamos encima de la mesa el problema de tener que hacer recomendaciones para un corredor de montaña, que para un alpinista, para un escalador, pero dentro, por ejemplo, de la escalada nos decían los de Boulder que no es lo mismo una escalada clásica que ellos, que no usan material o que el material común no existe porque son sus manos y sus pies lo que usan. Pero es que encima teníamos instalaciones un tanto complejas, como son los refugios de montaña y son los rocódromos, que ni se puede considerar gimnasios, que son las instrucciones que han salido más generales, pero tampoco es una instalación al aire libre como puede ser un sendero, que también tenemos. Entonces, bueno, pues el trabajo fue tedioso en ese sentido. Y en cuanto a recomendaciones, pues lo suyo ha sido fijarnos o establecer primero unas recomendaciones básicas que todos tenemos que tener en cuenta y que al fin de cuentas, si alguien el documento que nosotros hemos elaborado, todo se basa en eso. Mantener la distancia física. Insistimos, o a mí me gusta insistir, una conversación que tuve con el médico nuestro, con Íñigo Soteras, no es distanciamiento social, es distanciamiento físico, que es muy diferente, sobre todo en el mundo de la montaña, pues no nos podemos olvidar de que se puede saludar cuando nos crucemos con alguien por la calle. Entonces, mantener la distancia en parado 2 metros y en movimiento, pues depende de dónde estemos y depende de la carga física que tengamos. El lavado de manos permanente y el uso de mascarilla siempre que no podamos mantener la distancia física. Y esas 3 bases son las que marcan el resto de propuestas, de recomendaciones. Entonces, bueno, Perfecto. Sí, bueno, la verdad es que es todo complejo, ¿no? Y más si nos centramos en nuestra comunidad, Castilla y León en este caso, bueno, pues además estamos divididos en zonas básicas de salud, por lo tanto, aparte de las fases, la fase 0, fase 1, 0,5, 2,8, la verdad es que ya es un poco locura, pues además esto de la división de zonas básicas de salud, pues también entra a, no sé si decir que a complicarlo todo, porque igual lo que parecía en un principio que fuera un problema, igual está siendo un beneficio, ¿no? Al final, este tipo de división. Claro, eso mira, yo me acordaba esta mañana cuando ha salido el decreto nuevo cuando ha salido el decreto de los 10.000 habitantes, que encima te ponen eso, pues zona básica de salud, digo, que hay municipios, varios municipios dentro de una misma zona. Lo dices tú, eso puede ser bueno o malo. Malo porque podemos salir perjudicados, pero bueno porque en el momento que pase esa zona a la siguiente fase, los 3 o 4 municipios estarán dentro del mismo rango. Yo me podré mover dentro de un municipio y otro. Yo creo, sobre todo, que no nos podemos volver locos. O sea, volvemos a la primera premisa, que era tener paciencia. Paciencia para recibir la información cuando venga, que está claro que no está siendo, o podríamos opinar si está siendo la mejor, la más eficiente o no. Digo, bueno, pues es lo que nos toca. También los tiempos que corren, me imagino al encargado de legislar, que no será nada fácil. Y nosotros, eso, pues tener paciencia y no volvernos locos. Ni volvernos locos con las recomendaciones, ni volvernos locos con perjudicarnos nosotros mismos en qué se puede hacer y qué no. Para mí están las cosas claras. Si estás en fase 0, puedes hacer unas cosas, si estás en fase 1, puedes hacer otras. Y no mezclar las zonas. Y en municipios igual, pues municipios de más de 10.000 ahora o menos de 10.000, pues no mezclarlos y listo. Y sabiendo que esto va a ser cuestión de semanas, que no va a ser que a ver si vamos a estar un mes y pico en casa parados o tenemos una lesión de rodilla, nadie se plantea que puedo montar en bici con la escayola puesta. Pues esto es igual. Efectivamente, sí. Bueno, pues como hablábamos en algunos de los grupos de montañeros de WhatsApp o en las redes sociales, al final es que no hay prisas y la montaña va a estar ahí. Tampoco vamos a ser unos impacientes o vamos a quebrantar las leyes o nos vamos a volver excesivamente locos, ¿no? No hay prisa tampoco por ir más allá. Es cierto que, bueno, continuamente están saliendo nuevas normativas o nuevas recomendaciones. Bueno, hoy hablabas ahora tú del nuevo BOE que ha salido día 22 de mayo, con aspectos relacionados a la densidad de población, ya teníamos, afectan a los horarios, a las franjas horarias. El otro día, hace 3 días, prácticamente la obligación de las mascarillas en ciertos lugares, en fin, que continuamente estamos recibiendo normas y, bueno, por lo que hay que ser cautos, hay que tenerlo claro y acatar un poco
lo que son las normas que establecen las autoridades competentes, ¿no? Porque al final, bueno, si hablamos un poco de la movilidad y de los aspectos relacionados con lugares geográficos y en los deportes o no, ha habido, bueno, un poco de controversia con el deporte para federados o no, o el deporte sí en esta fase o no en la otra. Pues no sé si puedes darnos un poco algunas nociones o algo de información relacionado con esos deportes o las fases, o qué diferencias puede haber o por qué se han establecido esas diferencias, ¿no?, entre deportes para federados o no, o bueno, un poco cómo están esos aspectos que pueden entrañar riesgos de el llevar a cabo deporte en un entorno natural. Un poco, no sé qué es lo que opinas tú al respecto de todo este batiburrillo de preguntas que te he lanzado así a lo Vale, loco. nada, no, es entendido, porque además yo creo que son las preguntas que recibimos todos los días en el correo o en el teléfono de todo el mundo. Entonces, bueno, pues un poco por poner algo de luz, eso, no volvernos locos, digo. Esto es como todo en la vida, digo. Yo procuro empatizar siempre con todas las partes. Y primero con las ganas que tenemos nosotros de salir al monte después de haber estado, pues el tiempo que hemos estado metidos en casa, eso por supuesto, que encima viene el buen tiempo, que es época de salir, que hemos visto que ha sido un año, por lo menos en nuestra zona, nefasto en cuanto a precipitaciones de nieve, con que mucha gente hemos estado en casa metidos, que además ha hecho mal tiempo cuando hemos podido salir y ahora tenemos muchas ganas. Bueno, pues eso es lógico. Que encima vemos, y esto es una visión ya quizás más particular, que las normas que se saquen están más pensadas para, en este caso, otros tipos de deportes, que no hace falta decir cuáles, pero bueno, pues deportes un poco más masivos o más populares, como puede ser el fútbol o puede ser el baloncesto, que en cuanto se habla de instalaciones deportivas al aire libre, resulta que están pensando en un campo de fútbol y no en un sendero, ¿no? Pues eso también nos llena un poco de crispación a la hora de decir, ¿por qué nosotros no somos tenidos en cuenta en esas cosas? Pero luego, a su vez, como prevencionista, me fijo en cómo poder controlar en el momento que yo abro la puerta y decir, oye, que voy a tener fuera de casa a toda esa gente que quiere salir a hacer deporte, que quiere salir a hacer deporte, no, que quiere salir a la calle. Y podemos poner la disculpa de que vamos a hacer deporte, ¿no? Esto por poner un poco la cara y la cruz de la situación. Entonces, al final te das cuenta que las medidas estaban pensadas para mantenerlas cerca de los centros urbanos, ¿no? Si yo considero solo con instalaciones deportivas al aire libre, instalaciones cerradas, tipo un campo de fútbol, una pista de atletismo, un frontón incluso, lo que estoy condicionando es que la gente se concentre dentro de las ciudades, que son mucho más fáciles de vigilar y de mantener. Siempre decimos lo mismo, de poco sirve poner medidas si no somos capaces de hacerlas cumplir. Entonces, dejarse ir al monte a todo el mundo que quiera ir, pues al final es muy difícil de controlar eso, teniendo en cuenta que cuando está este problema es en la fase 0 que la gente sigue metida en casa. O sea, que la movilidad no estaba permitida salvo para hacer deporte. Eso quiere decir que la situación médica es grave. Entonces nosotros tenemos que tener pues esa otra visión. Por otra parte, pues eso está ahí decir, claro, es que nosotros no podemos ir a hacer nuestro deporte, ¿no? Entonces digo, bueno, pues igual, pues no hay que volverse loco. ¿Por qué entonces la Federación de Montaña se pone en contacto con, en este caso, el Ministerio, a través del CSD, y solicita que los federados, nuestra federación y otras federaciones, porque no hay que olvidarse del ciclismo tampoco, por ejemplo, y aceptan? Pues bueno, quizás por ese control. Nosotros hemos sacado unas recomendaciones que a nivel internacional están repartidas y ya se está trabajando. Mira, pues esta mañana a las 5 de la mañana con un grupo de todos los países de Iberoamérica que están siguiendo nuestras recomendaciones. Y la Federación de Montaña tiene el control sobre esos 200.000 federados, que podemos asegurar que llega esa información de forma directa, que esa formación, ese sentimiento de protección, de cumplir ciertas cosas, de prevención que hemos ido trabajando durante estos últimos años, eso se puede medio controlar. A una persona que ni siquiera está asociada a ningún club, ni siquiera está asociada a un organismo, pues no puedes controlarlo. Entonces, yo entiendo que las cosas pueden ir por ahí, por eso se deja hacer deporte a los federados, y a los no federados pues entiende que no tienen ese compromiso deportivo como para necesitar ir a entrenar. Entiendo que pueden ir por ahí los tiros. Es algo...
que puede llegar a quedar un poco ahí, de decir, oye, siempre estábamos pensando qué diferencias hay entre un federado y un no federado. Pues cuando te planteas esas cosas, a lo mejor esa es quizás una de las mayores diferencias. Un federado pues tiene ese sentimiento de grupo, de permanencia, ese compromiso por saber qué dice tu federación al respecto. Si no estás federado, pues bueno, ese control ya no lo tienes, o ese contacto. Sí, bueno, al final esa especie de control sí que yo creo que va a servir o va a venir bien, porque, bueno, ya sabes que nosotros que somos muy aficionados al deporte, yo no he visto tanta gente haciendo deporte en mi vida. Salías a la calle y esto era tremendo, o sea, gente que ni te lo imaginabas, pues ahí andaba con sus mallas o la bici que le regalaron cuando tomó la comunión. Bueno, y bueno, pues ahí andaban practicando deporte y yo decía, bueno, esto es una locura. La pena es que, bueno, sabemos que esto es cultural, evidentemente, pero la pena es que esto no dure. Y no dure, quiero decir, el aspecto deportivo, no el coronavirus, que cuanto antes acabemos con él, difícil va a ser, creo yo, pero cuanto antes acabemos con él, mucho mejor, ¿no? Pero el aspecto deportivo ya podía durar ahí metido en nuestro bagaje cultural, en el subconsciente, a ver si nos dura. Y bueno, esos aspectos saludables y tan enriquecedores que proporciona la práctica deportiva y mucho más aire libre de una forma saludable como se está haciendo, no competitiva, pues sería maravilloso. Pero creo que no va a ser así porque, de hecho, ya, por ejemplo, aquí que estamos ya en fase 1, están abriendo los bares y, bueno, pues ya se nota que hay mucha gente de los que estaban empezando a venir a hacer deporte que ya no están. Ya han dejado a lo mejor están en el bar, que tampoco viene mal de vez en cuando y a tomar una caña, ¿no? No digo yo que no haya que ir a los bares. Sí, esa es quizás era por eso yo recomiendo siempre no volverse loco con estas cosas, digo, porque al final todo vuelve a su estado normal. Y está claro que no va a ser todo como antes. Quiero pensar, bueno, habrá cosas que hayamos modificado ya de forma interna, otras que no, pero seguro que todo vuelve a su estado normal más pronto que tarde. Entonces, digo, pues, volverse loco con ver qué hacer y qué no hacer, digo, y ahora me compro una máquina para hacer deporte en casa, digo, ya vas a usar un mes, digo, porque vamos a salir a la calle, digo, pues esto igual, digo, al final, pues toda esa, lo que bien comentas tú, toda esa gente que se ha ido al principio a hacer deporte, se trata de cómo controlar a toda gente que va a querer salir los primeros momentos, que encima es cuando la carga viral todavía sigue siendo fuerte. Cómo controlar cuando estemos en el mes de agosto, pues no será importante, porque bueno, habrá mucha menos gente y no será tan grave. Pero el problema va a ser ahora. Entonces, por eso me imagino que por eso ha sido establecer las fases y por eso ir levantándolas poco a poco. Porque, lógicamente, pues eso, tener paciencia. Bien, sí, sí, nos queda ahí grabado lo de tener la paciencia, yo creo que es cierto, no hay prisa. Y bueno, pues ya para rematar, porque tampoco quería yo hacer muy largo el hablar contigo y robarte tiempo, pues al final un poco lo que estábamos hablando en esta última fase de la conversación, pues no sé yo lo que va a durar esto, yo que me temo y ojalá me esté equivocando que va a durar mucho, porque este virus parece que es resistente y es rápido y hábil como una lagartija, pero bueno, se hará supongo todo lo posible por erradicarle cuanto antes. Pero bueno, ¿tú qué crees que durará mucho el virus, el COVID-19 o cómo va a cambiar esto? Durar, montaña, o cómo... tal y como están establecidas las fases, pues al final creo que en la última, hasta que no haya una vacuna, no la dejaremos atrás. O sea, el tema de ese distanciamiento físico que hemos estado hablando, pues continuará. En cuanto a nuestros deportes, pues a nivel individual, en la última fase no se verán muy implicados, pues bueno, salvo en lugares o sitios muy concurridos, pues todas esas cimas singulares que ya llevamos hablando mucho tiempo desde el Comité de Naturaleza y de Seguridad, que hay grandes aglomeraciones de gente, pues ahí están las imágenes de Aneto del año pasado, de nuestro querido Almanzor, con todas esas aglomeraciones o la propia Laguna Grande, pues a lo mejor hay que intentar evitarlas durante un año o un año y medio, de tú saber cuándo estará la vacuna. Pero sobre todo condicionará algunas actividades tipo más colectivas. Pues bueno, el transporte de pasajeros yo creo que sí se verá influenciado durante el próximo año pues en cuanto a actividades de club, incluso el alojamiento de la capacidad de los albergues. Bueno, estamos hablando del 50%, o sea que no quedarán muchos sitios para que una actividad de club de un autocar pueda realizarse de fin de semana, de las que estábamos acostumbrados. Entonces, esas cosas, pues bueno, pues habrá que irlas planificando y tener en cuenta qué tipos de actividades se pueden hacer y cuáles no.
Hoy esta mañana estaba hablando con un compañero, otro guía que guiamos para la universidad, y cómo establecer las salidas. Y planteamos, bueno, a lo mejor hay que hacer subgrupos y cada uno con una gente y salir en porciones de media hora, sabiendo que estás en el mismo recorrido, porque si no un grupo de 30 personas con las separaciones que estamos hablando de 3-4 metros en movimiento, 5 metros, digo, se alarga mucho el grupo y pierdes el contacto de los participantes. Entonces, a lo mejor hay que hacer subgrupos pequeños de 10 personas para movernos y más trabajo para esos voluntarios del club que organicen salidas y cosas de esas. Y sobre todo una cosa que a mí me empieza a preocupar más, y es que nos estamos centrando demasiado en lo que tenemos en la cabeza, que lógicamente es lo que es el virus y las medidas que hay que tener en cuenta, pero nos estamos olvidando del trabajo que estábamos haciendo antes, que es esa prevención de la propia actividad en sí. A ver si vamos a ponernos... Cuando os he dicho de las bicis y las mallas me he acordado, digo, aquí estoy cansado de ver gente con mascarilla en la bicicleta y sin casco. Pues sí, bueno, sí, sí. No te creas que es algo expreso de Salamanca, aquí en Peñaranda también. Claro. Pero me pasa igual a nivel laboral y me imagino, o el miedo que tengo es en la montaña que pase lo mismo. Nos vamos a preocupar qué tipo de mascarilla llevar, que no sé qué, que no sé cuál, y al mantener la distancia con el compañero, y nos vamos a olvidar de otras muchas más cosas que ya estábamos trabajando antes. O sea, por lo menos no retroceder en lo que ya teníamos ganado que se estaban haciendo cosas muy buenas, pues por lo menos no retroceder en todo eso, de la planificación de la actividad, de las medidas preventivas, de llevar un buen botiquín, de los horarios. Ahora mismo estamos preocupados por los horarios. Mi mayor preocupación cuando pusieron el horario de por la noche era ver si la gente iba a ir al monte a las 8 de la tarde, cuando llevábamos diciendo durante toda la vida que a las 5 había que estar en casa, o a las 6. Entonces, pues esos son los problemas. Sí, hombre, yo supongo que al menos los que nos venimos dedicando a ello de una forma bastante comprometida y teniendo muy en cuenta y haciendo hincapié en estos elementos de prevención de los que hablas, yo creo que ya los vamos teniendo tan automatizados que, bueno, va a ser difícil que se nos olviden, pero es cierto que con los deportistas eventuales o la gente que salga de forma esporádica al monte, pues se va a dar. Al final no olvidarán la mascarilla, pero se dejarán el resto de la mochila en casa. Claro, la mochila o el material, el calzado y demás, ¿no? Entonces, bueno, sí que será, bueno, una labor más, ¿no? Habrá que seguir recalcando, bien a través de comité o desde los clubes o de creo yo, haciendo hincapié en esos aspectos de prevención en los que ya veníamos trabajando, como bien apuntas, pero bueno, pues para que no se olviden, ¿no? Y que no sea solo el virus el que nos ocupe el 100% del cerebro, ¿no? Claro, yo creo que será aprovechar la sinergia. Dicen, para vadear un río hay que cruzarlo a favor de la corriente. Pues es igual, aprovechar toda esa cultura que se está estableciendo en la sociedad de prevención y de equipos de protección y demás, y aprovechar eso. En una conversación se nos decía, cuando planteábamos el llevar mascarillas en el botiquín, que es que los montañeros no llevábamos EPIs a la montaña. Digo, bueno, pues empezando por el casco, por las botas, las gafas de sol, todo eso son equipos de protección. Entonces, pues habrá que sumarle los del COVID, pero tenemos que hacer ver a la gente que esas cosas ya se usaban. Entonces sí que servían para algo. Entonces aprovechar la sinergia que se ha creado. Sí, señor. Perfecto, pues nada, no sé si te queda por ahí algo que creas que pueda ser importante, pero bueno, pues por mi parte no te robo más tiempo. Yo, como siempre, pues darte las gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros los conocimientos y en este caso aspectos de recomendación y bueno, pues yo hacer hincapié, como está continuamente evolucionando y saliendo recomendaciones, pues que la gente esté atenta un poco del BOE, de las recomendaciones que le hace su club, por supuesto del espacio que ha creado la propia federación dentro de su página web, ¿no? La FEDME tiene un espacio muy importante en el que va recogiendo toda la información relacionada con este virus y paciencia, que no hay prisa y a ver si entre todos sumamos para restarle vida y virulencia a este maldito virus que nos tiene a todos aquí un poco impactados, ¿no? Por lo tanto, pues muchas gracias, Alberto. Si quieres comentar algo más para cerrar la conversación, pues agradecidos. Yo sobre todo, pues, bueno, lo que hemos dicho hasta ahora,
la paciencia y paciencia con todo, pues a la hora de planificar, a la hora de elegir el mejor día para poder salir, que no se precipite la gente en salir al monte cuando pues, hay que empezar poco a poco, llevamos mucho tiempo parado y podemos sufrir otros problemas diferentes al COVID, incluso más graves que un contagio. Entonces, bueno, pues paciencia y que mucho ánimo a todos, que bueno, la idea, o por lo menos yo lo que tengo en la cabeza, es que más pronto que tarde esto se termina y volveremos a hacer actividad como antes. Sí, señor. Pues muchas gracias. Ha sido un placer, Alberto. Espero que la próxima vez que conversemos, aunque igual no, porque tenemos cosas pendientes, pero espero que la próxima pueda ser en el monte, que sea en el campo, en la montaña o en el albergue de Béjar, charlando de aspectos de montaña in situ. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Eso es, campeón. muy bien. Muchas gracias a ti. Hasta Un saludo. luego. Adiós. Hasta luego.